Buenas a todos y a todas. Nos metemos de lleno en vasos sanguíneos y vamos a hablar conjuntamente de presión arterial. Dijimos que junto con el corazón, el resto de los componentes del aparato circulatorio incluía venas y arterias, las ramificaciones de estas llamadas vénulas y arterioles y finalmente los capilares, ¿sí? O la red capilar como se ve en la imagen. Vamos a nombrar algunas características o algunos detalles generales de venas y arterias. Cuando hablamos de los vasos sanguíneos, vamos a encontrar una estructura de capas bastante similar. Capas o también llamadas túnicas, ¿sí? Vamos a encontrar, de acuerdo a la localización de estas capas, una capa externa, ¿sí?, de tejido conectivo, una capa media, ¿sí?, de músculo liso y fibras elásticas, y una capa interna de endotelio que recubre la luz arterial, o la luz o, digamos, el espacio que hay dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Por ahí podemos nombrar a la túnica íntima, pueden encontrar una bibliografía como la capa interna, o la túnica adventicia como la capa externa. Nos referimos básicamente a lo mismo, ¿sí? La estructura de la arteria es bastante circular, ¿sí? Tiene una gran capacidad elástica, adaptándose en condiciones normales, adaptándose a las demandas de flujo sanguíneo que va a circular dentro de la luz arterial, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que tiene un tamaño menor que el de las venas, ¿sí? Generalmente dentro de un paquete circula una arteria y dos venas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las venas vamos a encontrar básicamente la misma estructura, ¿sí? Una capa externa, una media y una interna. La diferencia es que la capa media es mucho más fina, ¿sí?, que la de una arteria, ¿sí? Mucho más fina. Porque no tiene que soportar demasiada presión de la, que le propaga, digamos, la contracción cardíaca, ¿sí? Entonces, las venas más bien tienen una capa media fina, pero son a nivel de tamaño mucho más grandes, ¿sí? Son más bien como un reservorio de sangre, ¿sí? Y un detalle distintivo es que muchas venas tienen válvulas, ¿sí? Ya hemos dicho en algún momento de los videos anteriores que sobre todo en aquellas venas que se ven luchando contra la fuerza de gravedad, en miembros inferiores, en miembros superiores, en el cuello, bueno, vamos a encontrar que tienen procesos valvulares que evitan que la sangre fluya en el sentido contrario, ¿sí? En los miembros inferiores vamos a encontrar una gran cantidad de válvulas, ¿sí? Se le llama muchas veces a los músculos de las pantorrillas como en los segundos corazones, porque su contracción va a ser clave en el retorno venoso y la vuelta de la sangre hacia el corazón nuevamente, ¿sí? Bueno, y vamos a hablar de un paquete vasculonervioso, ¿sí? Donde vamos a encontrar, como decíamos, una arteria, venas, generalmente dos, que suelen rodar a la arteria para aprovechar su calor, y un nervio que va a dar actividad, digamos, nerviosa, valga la redundancia. Todo este paquete va a estar envuelto por una protección de tejido conectivo llamada vaina facial, ¿sí? Básicamente, hace como un escudo este paquete que permite que los distintos, ya sea el nervio como los vasos sanguíneos, se deslicen suavemente por los músculos y estén más protegidos frente a lesiones. Y a nivel de eficiencia, este paquete vasculonervioso hace que haya dentro de los músculos un solo camino a través del cual todo circula, ¿sí? Además, el latido de la arteria ayuda a empujar las venas que tiene al lado, ¿sí? Por eso se la llama bomba arteriovenosa, ¿sí? Entonces, recordemos la estructura de paquete vasculonervioso que engloba a los vasos sanguíneos que hemos nombrado anteriormente. Bueno, y el segundo concepto que vamos a hablar a nivel de métrica es el de presión arterial, en el ejercicio muy tenido en cuenta, ¿sí? Sobre todo también en el ejercicio en patologías. La presión arterial básicamente es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Dijimos que las arterias tienen una gran capacidad elástica, a diferencia de las venas, ¿sí? Son de menor tamaño, tienen una túnica media más gruesa, pero más elástica, ¿sí? En procesos patológicos, esta
arteria tiende a endurecerse, tiende a rigidizarse por diferentes factores. Por lo tanto, la presión que va a hacer la sangre sobre esta va a ser mayor. Por eso hay ciertas personas que tienen una presión arterial elevada, ¿sí? Bueno, esta presión arterial es imprescindible, es necesaria la presión arterial para que circule la sangre por los vasos sanguíneos. Y vamos a encontrar dos, una presión sistólica y una diastólica, ¿sí? Por eso vamos a ver que cuando una persona se va a medir la presión arterial, muchas veces te dice 12,8 o te dice 16,9, ¿sí? Porque marca dos presiones. La sistólica, que es la máxima, que es la que mide la fuerza que realiza el corazón durante la sístole sobre la superficie de la aorta. La presión del corazón tiene que ser siempre mayor que la de la aorta. Y la diastólica, que es la presión mínima, ¿sí? La fuerza que realiza el corazón en su relajación. Entonces vamos a tener una máxima y una mínima. Un concepto que nos tenemos que acordar de diferenciar es el de tensión arterial. Vamos a hablar de tensión diferente de presión. La presión dijimos que era la fuerza que ejerce un fluido, en este caso la sangre, sobre el compartimento, ¿sí? En sentido multilateral. En este caso es la sangre sobre el vaso sanguíneo, sobre la arteria. Hay una relación estrecha entre fuerza y superficie. Si la superficie es menor, hay mayor presión. Si la superficie es mayor, hay menor presión, ¿sí? Por eso, si una arteria se encuentra ocluida por ejemplo, placas grasas, como se da en procesos ateroscleróticos, procesos patológicos, la presión arterial es más alta porque hay menos espacio para que circule la sangre. La tensión es la resistencia a la deformación. ¿Cuánto la arteria se va a dejar de formar por la sangre que circula por él? ¿Sí? Entonces, hay procesos que rigidizan la túnica media de las arterias y hacen que éstas ofrezcan una mayor tensión porque se dilatan mucho menos, van a ofrecer una resistencia a la deformación mucho más alta, ¿sí? Entonces la tensión se va a elevar, ¿sí? Fíjense que acá dejamos un detalle un poquito más, sí, escrito para que sea un poquito más fácil de comprender. Presión es la relación entre fuerza y superficie. La presión de la sangre se modifica de acuerdo a la superficie del vaso y en vasos reducidos la presión arterial sube, ¿sí? Ya que la fuerza que necesita la sangre para circular es mayor. También se puede establecer a la presión como la relación entre la presión sistólica y la presión diastólica, o nos retomamos a las métricas que vimos en videos anteriores, el volumen minuto cardíaco, es decir, cuánta sangre expulsa por la frecuencia cardíaca que yo realizo en un minuto, por la resistencia que me oponen los vasos a recibir la sangre que el corazón expulsa. Entonces, volumen minuto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, ¿por qué se habla de presión arterial y no de presión venosa? Bueno, se habla de presión arterial porque la presión en las venas es muy baja, porque que las venas son mucho más grandes. Entonces, al haber más superficie, la presión disminuye. En el ejercicio, la presión arterial siempre aumenta, porque aumenta el volumen sanguíneo, ¿sí? Los esfuerzos isométricos y estáticos aumentan más la presión arterial, ¿sí? Siempre en ejercicio aumenta la presión arterial, pero los esfuerzos isométricos o estáticos la aumentan más todavía. Durante el ejercicio se liberan siempre catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Estas hormonas que son las primeras liberadas durante el ejercicio y que realizan vasoconstricción, ¿sí? ¿Qué hacen? Reducen el calibre del vaso y por lo tanto hay menor superficie. Entonces la presión arterial sube. Por lo tanto, durante el ejercicio la presión arterial sube. Entonces, ¿por qué nosotros sabemos que en personas que tienen hipertensión recomendamos hacer ejercicio físico? Bueno, porque durante el ejercicio la presión arterial va a subir. Entonces vamos a tener que tratar de controlar qué tipo de intensidades usamos para que la presión arterial que se genere durante el ejercicio no sea peligrosa, pero lo beneficioso es que a largo plazo, con entrenamiento, la presión arterial va a disminuir. Por eso el ejercicio físico es una gran herramienta para tratar la hipertensión arterial junto con el tratamiento farmacológico. Bueno, la medición de la presión arterial básicamente se basa en una idea muy sencilla, que es estimular que los vasos sanguíneos se achiquen, ¿sí? Hasta llegar a una cierta presión arterial. Ahí hay un error. Luego, dejar de realizar la vasoconstricción y escuchar qué pasa con la sangre.
un primer sonido va a ser la presión máxima y un segundo va a ser la presión mínima. No nos vamos a meter de lleno en cómo se mide la presión arterial porque eso escapa a la tarea de un entrenador, pero sí tenemos que saber en líneas generales cuáles son los datos de valores estándares de presión arterial sistólica y diastólica, ¿sí? Nosotros habitualmente vamos a encontrar dos números, una mínima y una máxima, dijimos de la diástole y de la sístole, y los valores normales son menor a 80 en la mínima y menor a 120 en la máxima. O sea, podríamos como tope 80, 120 o como se dice habitualmente 812. Hablamos de una presión alta cuando estamos entre 120 y 140 y entre 80 y 90 o 120, 139, 80, 89. Y ya hablamos de hipertensión cuando vamos con valores superiores a 914, a 90 en la diastólica y a 140 en la sistólica, ¿sí? Como para tener una referencia cuando la persona llegue a nuestro centro de entrenamiento con hipertensión o con valores de presión arterial y nos diga, bueno, hoy me medí a la mañana, ¿sí? Me dio 916, ¿sí? Bueno, entonces hacer los ajustes necesarios a ese día para que la intensidad del ejercicio no complique la realidad de esa persona, entendiendo que siempre el ejercicio aumenta la presión arterial cuando lo estamos realizando, ¿sí? Bueno, finalmente un detalle, ¿sí? Respuesta del ejercicio al ejercicio de la presión arterial. En dos tipos de esfuerzos, como hemos venido clasificando. Los esfuerzos o los estímulos de endurance, de resistencia. Por ejemplo, la persona en el gimnasio pedaleando en la bici o caminando en la cinta, ¿sí? O nadando. O el esfuerzo de fuerza, de potencia, ¿sí? El trabajo isométrico. ¿Cuáles son las respuestas que se producen a nivel de la presión arterial? Bueno, fíjense, cuando hablamos de un esfuerzo de endurance en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Vamos a ver que el esfuerzo del corazón en la sístole, en la contracción, es cada vez mayor. O sea, la presión arterial va a aumentar porque el gasto cardíaco aumenta. ¿Qué era el gasto cardíaco? La cantidad de sangre por la frecuencia cardíaca. Entonces voy a aumentar el volumen sistólico y va a aumentar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Entonces la presión arterial sistólica va a aumentar. A medida que vaya aumentando la intensidad, va a ser proporcional. Ahora, fíjense que la diastólica se mantiene siempre relativamente en los mismos valores. ¿Por qué? Porque en un ejercicio de endurance, el retorno venoso, ¿sí? Es muy bueno, porque son contracciones dinámicas, cíclicas, de baja intensidad o de mediana intensidad. Entonces, la contracción diastólica, la presión arterial diastólica se va a mantener en valores normales. Ahora, cuando estoy entrenando la fuerza o cuando estoy realizando un ejercicio isométrico, van a pasar dos cosas. La presión arterial sistólica va a aumentar porque aumenta el gasto cardíaco, pero además durante un entrenamiento de fuerza hay mayor resistencia vascular periférica, o sea, son dos elementos que van a hacer que la presión arterial sistólica aumente, pero además la diastólica va a aumentar porque en este caso en los esfuerzos de fuerza, el entrenamiento isométrico, el retorno venoso es menor, porque se acuerdan que hemos dicho que en esfuerzos de alta intensidad, ¿sí? Son cortos de alta intensidad, muchas contracciones estáticas, la posibilidad de vuelta de la sangre es más difícil por la misma actividad muscular. Entonces la diastólica también va a ir aumentando, ¿sí? ¿Esto quiere decir que es peligroso el ejercicio en personas con hipertensión porque ambas presiones suben? No, no. Esto no quiere decir absolutamente nada de eso. Siempre el ejercicio debe ser correctamente diseñado, seleccionado en cuanto a sus componentes de carga de entrenamiento para la persona que esté entrenando, ¿sí? Pero esta es una respuesta normal al ejercicio. Lo que nos interesa del ejercicio es cuidar lo que pase mientras lo hacemos para que no sea peligroso, pero hacerlo a largo plazo porque a largo plazo la presión arterial va a haber disminuciones, ¿sí? Van a mejorar toda una serie de parámetros que van a optimizar la salud cardiovascular de la persona que inicialmente contaba con una tensión arterial alta, ¿sí? Bueno, espero que esto sirva. Les mando un gran saludo.